Ok. Muy bien, muy bien. Sí se sigue compartiendo, ¿verdad? La pantalla. Así es. Sí. Así es. Pues bueno, pues yo creo que entonces pues vamos iniciando y los que se vayan conectando los vamos agregando. Entonces, hoy tenemos al doctor Francisco Eduardo Castillo Santos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y nos va a hablar acerca de una introducción a la teoría del punto fijo. ¿Iniciamos? Bueno. Pues yo les vengo a contar qué es la teoría de punto fijo y mi intención es darles como un panorama de qué se trata el asunto y pues explicarles cómo llegamos. Dicen que uno de los problemas más difíciles para un matemático es enfrentarse a una hoja blanca y poder sacar resultados de la nada. Para poder encontrar un buen problema, pues necesitamos varias cosas, ¿no? No queremos un problema que sea muy sencillo, ¿no? Que no tenga chiste. Tampoco queremos un problema que sea imposible de resolver, porque pues, ¿para qué? ¿No? Si no nos vamos a aventar, si nos vamos a aventar a resolver algo que es imposible, pues no se puede. Entonces queremos que tenga una carnita lo que uno quiera hacer. Entonces, voy a empezar con este resultado que es muy conocido, ¿no? Que es el principio de contracción de Banach. Dado un espacio métrico y una función, vamos a decir que es una contracción si existe un k en 0,1, tal que para todo xy en m, se tiene que la distancia de f de x a f de y es menor o igual que k veces la distancia de x a y. Y el teorema famoso uno de los teoremas famosos de Banach, que es el principio de contracción, es que si estoy en un espacio métrico completo y tengo una contracción, entonces esta función tiene un único punto fijo, x0. Además, si yo me agarro un punto cualquiera en M arbitrario y tomamos las iteradas, y ahí debería ser F, no T, xn converge al punto fijo, ¿no? Este teorema es muy utilizado, tiene muchas aplicaciones, por ejemplo, en solución de ecuaciones diferenciales, ¿no? La demostración con iteradas de Picard se basa en este teorema, en el principio de contracción. Pues este problema ya está resuelto, ¿no? O sea, si tengo una contracción, pues siempre siempre tienen un punto fijo, siempre y cuando el espacio sea métrico completo. Aquí hay que fijarnos de dos cosas. Una, que el espacio sea métrico completo, pues es como, digamos, pedirle muy poco a mi dominio, ¿no? O sea, el que sea un espacio métrico completo, cualquier cosa que sea decente, debería ser un espacio métrico completo, ¿no? Si no, pues en espacios métricos que no son completos, pues tengo broncas, ¿no? Y le estoy pidiendo realmente muy poquito a mi espacio métrico, le estoy pidiendo muy poquito a mi dominio. Pero por el contrario, le estoy pidiendo demasiado a mi función, ¿no? A la función que yo tengo le estoy pidiendo que sea una contracción, ¿no? O sea, sí le estoy pidiendo como, perdón, le estoy pidiendo como demasiado a mi función para que yo garantice la existencia del punto fijo. Entonces, pues me gustaría relajar más las cosas, ¿no? O sea, el pedirle mucho a esta función como que no me late tanto, y por el contrario, pedirle muy poco al dominio, pues es así como esperar demasiado, ¿no? Afortunadamente, Brouwer demostró el teorema. Si yo me tomo un natural y me tomo la bola unitaria del espacio Rn y me tomo una función continua, entonces f tiene un punto fijo, ¿no? Que es un teorema famoso de Brouwer que tiene muchísimas demostraciones, ¿no? Y aquí fíjense, pues estoy pidiendo nada más que el dominio sea la bola, y de hecho cualquier cosa que sea homeomorfa a una bola va a funcionar de la misma manera. Y le estoy pidiendo lo mínimo a mi función para que yo tenga una función bonita, ¿no? Que es continuidad.
simplemente le estoy pidiendo continuidad a la función. Y al dominio, pues aunque aquí estoy escribiéndolo como si fuera una bola, en realidad está escondido muchísimas cosas que satisfacen la bola. La bola en Rn, pues sabemos que tiene muchas propiedades. Y la propiedad más importante de todas es que la bola es compacta, ¿no? Entonces, en realidad aquí le estoy pidiendo demasiado a mi dominio. Le estoy pidiendo que ya sea un conjunto compacto, ¿no? Y la función le estoy pidiendo lo mínimo que le debo pedir a una función que sea sensata, ¿no? La continuidad. Entonces, pues estoy como del otro extremo, ¿no? Le estoy pidiendo demasiado con compacidad a la bola y le estoy pidiendo lo mínimo a la función que sea continua, ¿no? Entonces me gustaría tener algo en el medio para poder, para poder decidir. El teorema de punto fijo de Brouwer tiene otras extensiones, ¿no? Pues las propiedades que uno utiliza de la bola unitaria a la hora de demostrar el teorema de punto fijo de Brouwer es la convexidad, la compacidad, y le estoy pidiendo una función continua, ¿no? Entonces sí puedo generalizar el teorema de punto fijo de Brouwer a pedir que mi conjunto sea convexo, compacto, no vacío, y tener una función continua, ¿no? Entonces f tiene un punto fijo. Pero pues eso es en dimensión finita. Si yo me voy a algo que ya no sea tan de dimensión finita, que sea un espacio choncho de dimensión infinita, pues el pedirle espacio de Banach es que con la norma, o sea, que es un espacio normado y que con la norma esto sea un espacio métrico completo, ¿no? Entonces vuelve a aparecer ahí el espacio métrico completo y le voy a pedir que el subconjunto sea convexo, compacto y no vacío. Y si tengo una función continua, entonces tiene un punto fijo, ¿no? Esa sería como la extensión más grande del teorema de punto fijo de Brouwer. Entonces, vuelvo a repetir, estoy como en el otro extremo. Le estoy pidiendo demasiado a mi dominio y muy poco a mi función. Me gustaría encontrar algo que esté como en medio, pero también quiero pensar en algo que no sea trivial, que no vaya a tener solución sencilla y sí tenga solución mi problema y que tenga solución y que no sea muy excesivamente complicado, ¿no? Ok, pues voy a tratar de generalizar el principio de contracción de Banach a algo más, ¿cómo se llama? Pues a ver qué más le puedo sacar a este problema. Voy a hacer dibujitos por acá. Entonces, déjame cambio al tablet. Y vamos a ver las cosas que se necesitan. Pues si quiero generalizar el principio de contracción de Banach, el problema es que el principal problema es la constante de Lipschitz. Si yo hago la constante de Lipschitz muy grande, o sea, si yo tengo distancia de f de x a f de y menor o igual que k veces la distancia de x a y hago la k muy grande, mayor que 1, ¿vale? Si hago la k mayor que 1, pues voy a tener muchos problemas, aunque yo le pida lo mínimo a mi espacio. Por ejemplo, si estoy en R2 y me fijo un vector en el cuadrante positivo, ¿sí? Que no sea el 0, entonces no quiero que sea el 0, ¿vale? Pues a un vector B lo puedo multiplicar por la K y luego le sumo el vector W, ¿no? Entonces le sumo el vector W. Pues eso intuitivamente, pues está quedando dentro del mismo conjunto, dentro del cuadrante positivo, ¿no? Entonces sí tengo una función que va del cuadrante positivo, que le voy a llamar S, que es, de hecho, cumple que la distancia de f de x a f de y
es exactamente igual a la distancia de X a Y, que a veces la distancia de X a Y. Y esta cosa no va a tener un punto fijo porque estoy agrandando y trasladando, ¿no? Para que tenga un punto fijo tendría que tener cosas negativas. Entonces, como no tengo cosas negativas, pues esta función no va a tener un punto fijo. Entonces, pensar que la K muy grande, pues va a chafear. Y va a chafear incluso en un espacio de dimensión finita. Y yo quisiera, si yo quiero generalizar o mantener vivos el teorema de punto fijo de Brouwer, pues quisiera que en dimensión finita algo parecido siga funcionando, ¿no? Entonces, la K mayor que 1, nomás no jala. ¿Qué pasa si yo pongo K igual a 1? Si uno mira la demostración del principio de contracción de Banach, pues lo importante es que la suma del K a la N, la geométrica, converja, ¿no? Entonces, con K igual a 1, pues ya la geométrica deja de ser convergente, ¿no? Y pues ya no puedo aplicar directo la demostración del principio de contracción de Banach, ¿no? Entonces, pues K igual a 1, ya estuvo, ¿no? Ahí no hay, ya no tengo contracción de Banach y tengo de los dos casos, ¿no? Puedo tener puntos fijos o puedo no tener puntos fijos y me fijo en una función con constante de Lipschitz 1. Eso como en general, si yo le pido restricciones a mi dominio, pues tendría yo que ver qué cosas le tengo que pedir como mínimo a mi dominio para que, pues, sí tenga como esperanzas de tener un teorema bueno. Fíjense, vamos a regresar al espacio R2 que tenía y el cuadrante positivo y voy a pensar en una traslación otra vez por un vector positivo y que no sea el 0, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es el problema? Si me quiero fijar en la misma demostración de Banach, pues tendría yo que iterar, ¿no? Si acá está B, pues acá va a estar f de B, que sería trasladar por el vector W. Si yo vuelvo a iterar, pues lo que voy a hacer es que me voy a ir moviendo y no voy a poder regresar, porque siempre me estoy moviendo, digamos, hacia la derecha y hacia arriba, ¿no? Entonces, pues lo primerito que le debería yo pedir a mi dominio es que no pueda yo seguir yéndome hacia el infinito. Y para evitar irme al infinito, pues le voy a pedir que mi dominio sea acotado, ¿no? Entonces, si ya mi dominio es acotado, voy a evitar esta traslación por un vector diferente de 0, porque pues en algún momento, si mi dominio está acotado, en algún momento esta cosa se va a salir, ¿no? Entonces, si se sale, pues ya no estaría invariante mi función, ¿no? Entonces, mínimo le tengo que pedir que mi dominio sea acotado. ¿Qué otra cosa? Porque quiero evitar funciones que claramente no tengan punto fijo. ¿Qué otra cosa debo evitar? Y si ven, mis ejemplos hasta ahorita siguen en R2, porque pues ese es el que podemos visualizar. ¿Qué pasa si yo me agarro la esfera y aplico una rotación? F va a ser rotación por un ángulo alfa, ¿no? Entonces, pues lo que estoy haciendo es rotar por alfa nada más. Si este es B, este es F de B. Y si mi alfa no es 2pi, esta función no tiene puntos fijos. ¿Sale? Entonces, si yo roto por un ángulo alfa que no sea el 2pi o un múltiplo de 2pi, pues esta función no tiene puntos fijos.
Y de hecho esta función es en realidad una isometría que tiene constante elipsis 1. Entonces, quiero evitar la esfera. Pues si me fijo en los teoremas de Brouwer, pues en ellos aparecía la convexidad. ¿Sale? Ok, entonces quiero dominio acotado, quiero dominio convexo, y aparte, en todas estas, en estos teoremas, en el principio de contracción de Banach y en BN, en el de Brouwer, pues tenía espacios métricos completos, ¿no? Entonces, si me fijo, por ejemplo, ahora en R, y me fijo en el cero infinito, o bueno, si ya lo quiero acotado, me puedo fijar en el 0, 1, y me fijo en la función que va de S en S, que va a ser f de x igual a x entre 2. Esta función, de hecho, es una contracción. Y en particular, la distancia de f de x a f de y es menor o igual que la distancia de x a y en R, ¿no? De hecho, es una contracción, es igual a un medio de la distancia. Y f no tiene puntos fijos en su dominio. ¿No? Entonces, pues si le quiero meter el sabor de espacio métrico completo a subconjuntos de cosas que son espacios métricos completos, pues la única chance que tengo es pedirle que dominio sea cerrado. Entonces, ya tengo cerrado, acotado y convexo, ¿no? Que eran las características que tenía el teorema de punto fijo de Brouwer, ¿no? Entonces, ya me voy a salir de acá. ¿Eh? Y ahora sí vamos a seguir con la presentación. Ah, no, esa no es. Perdón. Ah, es esta. Ok, ¿no? Entonces acá ya los tengo escritos. Tengo la rotación que no me sirve. Tengo el que sea cerrado y que tiene que ser acotado, ¿no? Ok. Bueno, para no estar diciendo constante Lipschitz igual a 1 un montón de veces, pues lo que voy a decir es que una función va a ser no expansiva si para todos x y y en M se tiene que la distancia de f de x a f de y es menor o igual que la distancia de x a y. ¿Sale? Bueno, entonces, pues ahí les va la definición y el problema que se busca resolver. Tengo un espacio de Banach para que ya tenga yo métrico completo. Y me voy a tomar un subconjunto de X que sea cerrado, convexo, acotado y no vacío. Diremos que C tiene la propiedad de punto fijo si para toda función no expansiva, T de C en C tiene un punto fijo. ¿Sale? Entonces ahí está ya el problema. Me voy a fijar solamente en convexos, cerrados, acotados, no vacíos y en funciones no expansivas. Entonces, si todas las funciones no expansivas tienen un punto fijo, entonces voy a decir que C tiene la propiedad del punto fijo. Y en general voy a decir que el espacio de Banach tiene la propiedad de punto fijo. Si todo subconjunto convexo, cerrado, acotado, no vacío, pues tiene la propiedad de punto fijo, ¿no? Ok, entonces este es el problema. El problema va a ser determinar qué espacios tienen la propiedad de punto fijo. Entonces, al principio yo les decía que no quería un problema que fuera muy sencillo. O sea, no quiero un problema que sea como trivial, pero tampoco quiero un problema que sea como muy complicado. Y pues generalmente lo que uno necesita para ver que no es tan trivial y que no es complicado es tener un bonche de ejemplos, ¿no?
Aquí en tus funciones no expansivas no estás pidiendo que sean continuas, ¿verdad? Pues que ya lo Lipschitz me implica continuo, ¿no? El elipsis implica Sí, continuo. pues es que le estoy pidiendo que la función sea Lipschitz, entonces pues ya es continua, ¿no? ¿No? O sea, como tengo distancia f de Ah, x a ya, f ya, de ya, y ya, menos. ya. De la distancia baja. Ok, ok. Sí, entonces pues ya la continuidad viene de Tiene un- gratis. Ok, Sí. muy bien. Ok, entonces, pues vamos a ver ejemplos donde sí se tenga. El teorema de Brouwer garantiza que los espacios de dimensión finita tienen la propiedad de punto fijo, porque en finito tengo compacto, ¿no? Cerrado y acotado, gracias al teorema de Heim-Borel, pues eso ya implica compacidad. Entonces, los espacios de dimensión finita, pues ya la tienen. Estoy recuperando el teorema de Brouwer, en cierta manera. Estoy recuperando todas estas cosas que había mencionado antes, ¿no? Entonces, pues no hay, pues ya es algo bien. Ah, como extra, resulta ser que todo espacio de Hilbert tiene la propiedad de punto fijo, ¿no? Entonces, sí, ya tengo acá un bonche de ejemplos de dimensión infinita, de la dimensión que yo quiera, que tienen la propiedad de punto fijo, ¿no? Entonces, si hay carnitas, si hay soluciones buenas, ¿no? Y se puede generalizar. Si conocen el espacio LP de las sucesiones que son absolutamente P sumables, pues ese también tiene la propiedad de punto fijo, ¿no? Entonces hay otro bonche de espacios que no necesariamente son Hilberts, que también la tienen, ¿ok? Bueno, pero pues tampoco les decía que quiero un problema trivial en el que todos los espacios tengan la propiedad. Entonces, pues vamos a ver un ejemplo donde no se tiene la propiedad de punto fijo. Voy a considerar el espacio de sucesiones convergentes a cero con la norma del supremo. Y vamos a ver que este espacio no tiene la propiedad de punto fijo. Si yo me considero su bola unitaria, ¿sí? Pues esos son todos las sucesiones que convergen a cero, que cada elemento de la sucesión tiene valor absoluto menor o igual que 1. Entonces me voy a considerar la siguiente función, que es traslado la sucesión y al principio le pongo un 1. ¿Sale? Ok. Esto, de hecho, con la norma del supremo, pues resulta ser una isometría, ¿no? O sea, no solo es no expansiva, sino que es una isometría, porque la norma queda igual. Y si me quiero encontrar un elemento que sea punto fijo, pues la única posibilidad para que sea punto fijo es que sea una sucesión constante, ¿no? Porque tendría que yo resolver x1, x2, x3, etcétera, igual a 1, x1, x2. Pues ya la sucesión me queda constante y me queda la constante 1, ¿no? Y esa sucesión, de hecho, ni siquiera está en C0, ¿no? Se sale del espacio. Entonces, esta isometría no tiene puntos fijos, entonces C0 en particular no tiene la propiedad de punto fijo. ¿Sale? Otro ejemplo es el espacio de sucesiones absolutamente sumables con la norma, la suma. Si yo me considero el conjunto de todas las sucesiones no negativas y que sumen 1, pues este conjunto resulta ser, después de unas cuentas, ser cerrado, convexo, acotado, no vacío. Y ahora me voy a fijar en la función que es traslado la sucesión y le pongo un 0 al inicio. ¿Sale? Esta función vuelve a mandar C en C, ¿no? Vuelve a mandar C en C y no tiene puntos fijos, porque el único punto fijo de esta función, pues tiene que ser la sucesión constante 0, ¿no? Que no está en este conjunto. Entonces, ya tengo dos ejemplos de espacios que no tienen la propiedad de punto fijo, ¿no? Entonces, pues sí vale la pena preguntarse qué espacios tienen la propiedad de punto fijo y cuáles no. Ok, hasta ahorita, este problema de punto fijo,
es netamente algebraico, ¿no? En el sentido que, pues resolver y encontrar puntos fijos es algebraico, ¿no? O sea, en realidad es resolver una ecuación, ¿no? T de x igual a x, y a ver si tiene solución o no. De hecho, aquí digamos, para poder encontrar lo cerrado, lo convexo, lo acotado y lo no vacío, pues eso es donde se usa la norma en este ejemplo y en este ejemplo. Y el hecho de que si la función tiene puntos fijos o no, en este caso que no tiene, la demostración es simplemente hacer la cuenta algebraica de igualar las cosas que tienen que ser iguales para ser punto fijo y ver que eso es imposible, ¿no? Entonces, pues hasta ahorita es algo netamente algebraico. Digamos, lo convexo, pues también es algebraico, ¿no? O sea, nada más checar que dos puntos y el segmento que lo contiene esté dentro del conjunto, pues es algebraico. Lo acotado, pues también digamos, como una cuentita. La cerradura, pues ya ahí le da un sabor topológico que no podemos evitar, ¿no? O sea, tiene el pensar en abiertos y cerrados, ¿no? Pues es como topológico. Entonces, pareciera que este problema es algebraico y a lo más saber sacar sucesiones convergentes, ¿no? Porque pues para cerrado, lo único que me interesa son las sucesiones convergentes, ¿no? O sea, para poder determinar qué subconjunto es cerrado, pues sí. Pues solamente necesito determinar sucesiones convergentes, ¿no? Sorpresivamente, hay muchas propiedades que son más geométricas que me ayudan a garantizar la propiedad de punto fijo. Vamos a ver algunas. Si yo me agarro un espacio de Banach y me tomo un subconjunto convexo, cerrado, acotado y no vacío, voy a decir que un punto de ese conjunto es diametral si está lo más alejado posible de todo, ¿no? O sea, el supremo de las normas de x menos y con y en c es igual al diámetro. Entonces, pues es un punto que realmente está como lo suficientemente lejos o lo más extremadamente lejos de los puntos de C, ¿no? O sea, puedes estar lejos, ¿no? ¿Por qué se le llama diametral? Porque justamente me da el diámetro. Si uno quiere imaginar eso en un espacio de dimensión finita, pues no está tan sencillo, ¿no? No está tan sencillo encontrar un ejemplo. De hecho, ejemplos pues tienen que ser de dimensión infinita. Bueno, entonces como de encontrar ejemplos no es tan sencillo, pues es que esa cosa es rara, ¿no? Tener puntos diametrales es algo raro. Entonces voy a decir que un espacio de Banach tiene estructura normal. Si todo subconjunto cerrado, convexo, acotado y no vacío contiene un punto que no es diametral, ¿no? O sea, hay un puntito que no se aleja lo suficiente, ¿sale? Entonces, pues esto, si uno hace el dibujito, pues con tener un punto que no es diametral, pues está así como en medio, ¿no? Entonces, a ver, por ejemplo, para darnos una intuición, si tuviéramos digamos, una bola, Ujú. los puntos diametrales esencialmente serían los puntos en la frontera, ¿no? Los del círculo. Sí, los Y puntos. ¿no? Y alguien que no es diametral es el centro, Sí, ok, muy bien. ¿no? Exactamente. Es que es justamente a eso voy, es que con esto de que no contenga un punto diametral es que tienes cosas que están como en el centro, ¿no? Por ejemplo, en este espacio, pues lo que me estoy agarrando es básicamente la cascarita de la esfera unitaria de L1, ¿no? Entonces esas cosas, pues como se comporta L1, si uno tiene su imaginación o piensa en R2 con la norma sumar el valor absoluto,
Pues lo que pasa es que las bolas unitarias son como cuadrados, ¿no? Bueno, rombos o cuadrados. Entonces esas cosas pues sí tienen, se están alejando. En el caso de L1, pues esto sí resulta ser convexo, ¿no? En el caso de dimensión finita, pues ya no es convexo. Y pues por eso no tengo algo que está como en el centro, ¿no? O sea, la estructura normal lo que me está diciendo es que tienes algo que está en el centro, ¿no? Ahí, por ahí está algo que no es una cascarita, pues, mi conjunto. Sí tengo como carnita dentro. Ok, entonces, ok, antes de esto, quiero llegar a ver que estructura normal más algo más, sí me implica la propiedad de punto fijo. Ok, la convexidad, y por ejemplo esto que les estoy poniendo ahorita de que estructura normal de que tenga algo en medio, tienen su chiste. Tienen su chiste, tiene chiste en pensar en estas cosas. Por lo siguiente, voy a hacer la cuentita acá. Pantalla con esa transmisión. A lo que voy es que quiero decir que las condiciones no están escritas tan a lo random, que que sí tienen su razón de ser. Y fíjense, la convexidad me da algo más. Si yo tengo una función T de C en C con C convexo, cerrado, acotado, en un espacio de Banach, ¿sale? Me voy a fijar en lo siguiente. Tomo Y en C, fijo. Y me voy a fijar en la función que va a ser T epsilon de X, va a ser 1 menos epsilon por X más epsilon por Y, ¿no? Como mi C es convexo, pues esta función T epsilon va de C en C. Pero esta función tiene algo más. Si yo me fijo en T epsilon de X1 menos T epsilon de X2, pues el epsilon Y va a desaparecer y lo único que me queda es 1 menos epsilon X1 menos X2. ¿Sale? Entonces T epsilon, pues es una contracción. Y epsilon es positivo, ¿no? Aquí me estoy tomando epsilon en 0. Entonces esto es una contracción porque la norma me queda 1 menos epsilon, la norma de X1 menos X2. Entonces esta cosa es una contracción. Y como C es cerrado en un espacio de Banach, pues es un espacio métrico completo. Entonces, por el principio de contracción de Banach, me dice que T epsilon tiene un punto fijo. Entonces, pues vamos a ver qué significa que T epsilon tenga un punto fijo. Entonces, X es igual a T epsilon de X. Pues esto es 1 menos epsilon por X más epsilon por Y. Si no estoy haciendo mal la cuenta, este igual a este igual, me queda que 0. No, espérame. No quiero eso. Aquí la estoy regando. Este es T, ¿verdad? Y este es T, y este es T. Y estos, ahora sí. Perdón. Me emocioné de más. La T tendría que haber algo allá, ¿no? Y acá me falta la T. ¿Sale? Ok. Entonces, si yo hago la cuenta, me queda que X menos T de X es igual a epsilon por Y menos T de X. ¿Sale? Bueno.
Entonces, si yo aplico norma aquí, lo acotado me implica que esto es menor o igual que epsilon por el diámetro del conjunto. Entonces, la convexidad, la cerradura y el acotamiento lo estoy usando las tres cosas en esta cuenta. Entonces, si hago tender epsilon a 0, esto garantiza que el ínfimo de la norma de x menos t de x, con x en c, pues es igual a 0, ¿no? Al hacer tender epsilon a 0, pues eso es 0. Entonces, pues ese es digamos, lo mínimo que yo le tendría que pedir a una función para garantizar que tenga punto fijo. Digo, si una función tiene punto fijo, pues eso debe suceder, ¿no? Si este ínfimo fuera positivo, pues no tengo esperanzas de tener puntos fijos. Pero las tres condiciones de convexidad, cerradura y el acotamiento ya me garantiza que este ínfimo siempre va a ser positivo. ¿Sale? Pues sí. Empezamos a la... acá. Entonces, como ese ínfimo que les mostré era positivo, pues garantizo la existencia siempre de sucesiones que me hagan esto, que el límite de t de xn menos xn sea 0. Entonces, a este tipo de cosas les voy a llamar sucesiones que aproximan a un punto fijo para la función t. Fíjense, si yo me agarro este teorema o lema de Gebel-Karlovitz, dice, si tengo un espacio de Banach, por supuesto, ¿qué pasó? Ahorita no estás compartiendo pantalla, ¿está bien? ¿No estoy compartiendo? Según yo ya Pero, o le sea, había dado, o ¿sí? sea, te vemos a ti, pero no lo Ya, que ya, estás sí. diciendo. Según yo ya le había dado a compartir, pero bueno, ahí está ya. El hecho de que el ínfimo sea positivo, tengo continuidad de la función t, tengo todo, ¿no? ¿Qué me faltaría a mí para poder dar un punto fijo? Pues si esta sucesión que aproxima punto fijo fuera una sucesión convergente, pues ya la hice, ¿no? La continuidad me diría que a donde converge esta sucesión es un punto fijo, ¿no? Pero en general no voy a poder decir que la sucesión sea convergente. Incluso si ya tengo una sucesión que es punto fijo, si alguna subsucesión de esta sucesión fuera convergente, pues también ya tendría yo el punto fijo. ¿Y qué cosas me garantizan subsucesiones convergentes? Pues lo que me lo garantiza es la compacidad. La compacidad me garantizaría subsucesiones convergentes y ya la hice. Pero en espacios de dimensión infinita, como no tengo el teorema de Heim-Borel, pues no voy a tener necesariamente subsucesiones convergentes, ¿no? Entonces, pues sí hay algo más que hacer. Ok, fíjense. Si tengo un espacio de Banach, en espacios de Banach hay algo que le llaman la topología débil, que tiene que ver con el dual del espacio de Banach, el dual continuo del espacio de Banach. No voy a chutar qué es la topología débil. Es una topología. Y si mi subconjunto es débilmente compacto, le voy a pedir esa compacidad porque no me la puedo quitar, tener un sabor compacto. Y me tomo una sucesión no expansiva. Me voy a tomar un subconjunto de C que sea convexo, débilmente compacto y que sea T invariante. Y aparte que sea minimal con respecto a estas propiedades. Si ya le estoy metiendo la palabra minimal, es porque necesito, para poder garantizar la existencia de una cosa de estas, necesito lema de Zorn. Y para el lema de Zorn y garantizar minimalidad, necesito intersecciones de cosas, ¿no? A la hora de probar cadenas, pues voy a necesitar intersecciones.
Y por eso es que necesito la compacidad para poder garantizar que la propiedad de intersección finita, usarla, ¿no? Ok, si tengo un subconjunto que sea convexo, débilmente compacto, T invariante, minimal con respecto a estas propiedades, y me tomo una sucesión que aproxima punto fijo para T en K, entonces todo punto de K satisface que el límite de la norma de X menos XN es justamente el diámetro de K. En particular, todo elemento de K es un punto diametral, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo le meto eso de que la estructura normal? Pues si tengo estructura normal, no puedo tener conjuntos diametrales, a menos que sea un solo punto, ¿no? O sea, si me fijo en este K, lo que me va a pasar es que si tengo estructura normal, este K tiene que ser un elemento nada más, ¿no? No puede tener más de un elemento, y como esté invariante, pues ese elemento tiene que ser un punto fijo. Entonces, este detalle geométrico de tener algo como en el medio, pues me da la propiedad de punto fijo. Pero no solo esa. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Hasta qué horas? A ver, quedan 10 minutos, pero bueno, creo que nos podemos pasar un poquito. Sí, ok. No, no, también nada más para saber hasta dónde llegarle. Ok. Ok. Ah, entonces esta propiedad geométrica de tener algo como en el medio me ayuda. Hay otras propiedades, ejemplos donde tengo estructura normal. Voy a estar repitiendo este ejemplo un montón de veces porque en realidad ese es como el ejemplo, que es un espacio de Hilbert, ¿no? Si yo tengo un espacio de Hilbert, el espacio de Hilbert tiene estructura normal y casi cualquier cosa que yo mencione, mi ejemplo, mi to-go ejemplo es Hilbert, ¿no? Si el Hilbert no lo cumple, entonces no sirve, ¿no? El Hilbert es el bueno. Ok, entonces si tengo estructura normal y tengo compacidad que convexo, cerrado, acotado, implique débilmente compacto, que es esta palabrita que le pongo acá reflexivo, entonces tengo la propiedad de punto fijo. Entonces sí hay más cosas, porque hay otros espacios que tienen estructura normal, que no son el Hilbert, pero pues ya encontré otro bonche de ejemplos donde sí hay. Como les mencionaba algo, la compacidad no me la voy a poder zafar, porque de alguna manera debo tener algo compacto, algo que me ayude a estudiar más estas cosas. Entonces voy a llamarle que tiene la propiedad de punto fijo débil. Si todo subconjunto convexo y débilmente compacto, tiene la propiedad de punto fijo. ¿Sale? Entonces, el teorema de Kirch, en lugar de pedirle que las cosas sean compactas, mejor digo, para los compactos sí se cumple, ¿no? Entonces, si tengo estructura normal, tengo la propiedad de punto fijo débil. Para cosas débilmente compactas nada más. Mi ejemplo primordial de un espacio que no tiene la propiedad de punto fijo, que es C0, ya vimos que C0 no la tiene, pero sí tiene la propiedad débil de punto fijo. O sea, si me restringo a los conjuntos que además son débilmente compactos, pues ya tengo la propiedad de punto fijo, ¿no? Y la demostración es algo bien fumado, que necesita técnicas de ultraproducto, que es todo un rollo, ¿no? O sea, no es algo para nada sencillo. En L1 resulta ser que la compacidad débil es equivalente a la compacidad en norma. Entonces, si ya mi conjunto era compacto de por sí, o sea, si me fijo en los conjuntos que son compactos con la norma, pues el ínfimo de x menos t de x, que es 0, pues se alcanza, ¿no? Porque pues sí tengo subsucesiones convergentes. Entonces, L1, aunque no tiene la propiedad de punto fijo normalita, sí tiene la propiedad de punto fijo débil. Ah, bueno, esto no sé ni para qué lo puse, pero bueno. Hay otra versión o otra propiedad geométrica que, que me ayuda bastante, que es el módulo de convexidad. Entonces,
me voy a fijar en la función que está definida del 0,2 en el 0,1, que va a ser delta x de epsilon, me voy a fijar en el ínfimo de 1 menos la norma de x más y entre 2, donde x y y están en la bola, y x menos y es mayor o igual que epsilon. En otras palabras, lo que estoy haciendo es agarrar dos puntos que disten al menos epsilon, fijarme en su punto medio de ese segmento y ver qué tan alejado está de la bola unitaria, ¿no? Eso es algo bastante geométrico, ¿no? O sea, nada más es fijarme qué tan lejos está de la bola unitaria, perdón, de la esfera unitaria, el punto medio. Y ahora me voy a fijar, pues, ¿sabes qué? Pues esas cosas a lo mejor pueden ser que sí sea cero, que sí esté pegado, ¿no? Y me voy a fijar en el coeficiente de convexidad, que es el epsilon 0, el supremo de las epsilons, de tal manera que ese ínfimo anterior era 0. En otras palabras, ya más así, sin tantos ínfimos y supremos, lo que me mide el epsilon 0 de x es la longitud del segmento más grande que está totalmente contenida en la esfera. ¿Sale? Entonces me voy a fijar en todos los segmentos que pueden estar contenidos en la esfera, porque pues por ejemplo en R2, si me tomo la norma del supremo, es una cosa cuadrada, ¿no? Entonces sí hay segmentos en la esfera, y me voy a fijar la longitud del segmento más grande que está contenido en la esfera. Eso, pues es netamente geométrico, estoy midiendo algo muy, muy, muy geométrico, ¿no? Y resulta ser, bueno, voy a decir que un espacio de Banach que es uniformemente no cuadrado, si este epsilon 0 es menor que 2. ¿Por qué uniformemente no cuadrado? Porque estoy evitando justamente bolas que sean cuadradas, ¿no? Si tengo una bola que es cuadrada, pues voy a tener segmentos de longitud 2 en la esfera. Entonces me voy a quitar las cosas que son cuadradas. Pero, ¿le puedes regresar a la diapositiva anterior? Me Ajá. perdí un poquito. Entonces, el coeficiente de convexidad, es el supremo de todos tus epsilons. Ajá. De todas las epsilons, tales que delta x es 0. Delta X es igual. Ya, pero estás en el intervalo 0,2. 0,2. Sí, sí. Sí, sí, solo en el 0,2. Ok. Ok. Y decimos que es uniformemente no cuadrado si este es Es menor. menor que 2. O sea, lo que está evitando esto es que, o sea, el epsilon 0 lo que mide es el segmento, o sea, la longitud del segmento más grande que está totalmente contenido en la esfera unitaria. Ya, ya, ya. A ver, entonces, a ver, ¿qué norma es la que me da los cuadrados por ejemplo, en R2? ¿Es la El norma supremo. el supremo? Sí, El la norma supremo. del supremo. La norma del supremo esa es la que me da el cuadradito, ¿no? El Entonces, esa cuadradito es del la lado que, 2. entonces, esa es la que no quieres, ¿no? Entonces, quieres que no te queden cosas cuadradas, quieres que estén así como más, pues no sé, Más redonditas. más redonditas. Ok, muy bien. Exactamente, ¿no? O sea, es que las cosas cuadradas están muy planas. Muy Entonces, bien. pues ese es, ¿no? Alguien que sí es uniformemente no cuadrado es los Hilberts. De hecho, los Hilberts tienen epsilon 0 igual a 0, ¿no? Entonces, pues, sí son muy redondos, ¿no? Que exactamente son muy redondos, ¿no? El Hilbert es muy redondo y esta con la norma del supremo es muy cuadrada, ¿no? Ya, ya. Ok. Entonces, resulta ser que si el uniformemente no cuadrado es bastante poderoso, implica que las cosas son, que los conjuntos cerrados, acotados y convexos son débilmente compactos. De hecho, implica algo más poderoso que eso, que es superreflexividad, pero no importa qué significa eso. Pero, por ejemplo, si epsilon 0 es menor que 1, X tiene la estructura normal. Y hay un espacio de Banach con epsilon 0 igual a 1 que no tiene estructura normal. O sea, sí hay como la cota es buena. Y el teorema importante es que si es uniformemente no cuadrado, entonces tengo la propiedad de punto fijo. Entonces, medir segmentos en la esfera me da cosas de punto fijo. Y fíjense, acá lo interesante es que el hecho de ser uniformemente no cuadrado es de la esfera.
es solamente la esfera. Ahí estoy midiendo cosas en la esfera y no en cualquier convexo, ¿no? Que los convexos en realidad pueden ser incluso ni siquiera homeomorfos a la convexos cerrados acotados y débilmente compactos, no necesariamente son isomorfos a la esfera, ¿no? O sea, por ejemplo, si me fijo en R2 con la norma con la norma euclidiana, ¿sale? Pues pues puedo tener cosas que sean convexas, cerradas, acotadas, que no necesariamente sean igual a la esfera, ¿no? De hecho, cuadrados, ¿no? Que son totalmente lo que no quiero medir, lo que quiero evitar con uniformemente cuadrado, pues van a tener la propiedad de punto fijo, ¿no? Entonces sí hay, como esta cosa de medir en la esfera, me garantiza propiedad de punto fijo. ¿Sí? Ok. Hay otras, ya, me voy a ir un poquito más rápido, ya para acabar. Hay otras propiedades que son importantes y que también garantizan la propiedad de punto fijo y que son netamente geométricas, ¿no? Ah, me lo voy a hacer, no, pues ya me fui demasiado. Por ejemplo, me voy a fijar en este coeficiente que se llama O convexo, que es qué tanto, o sea, me fijo en un conjunto finito de la bola y me fijo en la norma de la suma y de la resta de estos elementos. Eh, para ver que si esto es mayor o igual que 2 menos epsilon, pues me fijo en el ínfimo de los épsilons positivos y voy a decir que X es O convexo si existe un n en n tal que ON de X es positivo, ¿no? Y es de estas definiciones que son buenas, pero no me gustan porque voy a decir que alguien es E-convexo si su dual es O-convexo, ¿no? Entonces, los uniformemente no cuadrados son E-convexos y si son E-convexos tienen la propiedad de punto fijo. ¿Qué es esto de la O-convexidad? Y pues si me fijo en la diferencia de si me agarro dos puntitos en la bola y mido la norma de la suma y la norma de la diferencia, pues esto así que sea muy grande quiere decir que puedo meter muchas bolitas dentro de la esfera unitaria, ¿no? O sea, si uno así como que hace la cuenta y hace el dibujito de qué significa eso, pues voy a poder meter muchas bolitas dentro de la esfera unitaria, ¿no? Porque voy a tener bolitas de radio al menos 1 menos epsilon entre 2, que están como contenidas en la bola unitaria o que están como metidas en la bola unitaria. Y voy a ver que qué tan cerca están de tener radio 1, ¿no? Pues eso es lo que me dice ese ínfimo que sea positivo, ¿no? Si sí puedo meter cosas que sean como que realmente grandes, pues ya la hice, ¿no? Que es algo como un concepto más geométrico. Ah, y ya. Eh, yo creo que aquí le voy a parar. Ya lo demás ya, fue para otra ocasión. Ok, ok, muy bien. Entonces, pues bueno. Pues no sé si Este, tienen alguna pregunta, algo que quieran saber. ok. Creo que alguien tiene una pregunta acá. A ver, Sao. Buenas tardes, doctor. Mucho gusto. Buenas Tengo una tardes. pregunta. Por ejemplo, cuando, al menos en R, en los reales, Ajá. Rn, R3, no sé, los reales, cuando tenemos una transformación, no sé, un isomorfismo, ¿se mantienen los puntos fijos en casos o algo así? Si tienes isometría, sí. Siempre. O sea, si dos cosas son como isométricas, pues sí, si una tiene punto fijo, la otra también, ¿no? O sea, es que el hecho de parecerse, o sea, si quieres mantener como las cosas,
pues sí necesita ser un poco más estricto, sobre todo para la no expansividad, ¿no? O sea, uno puede pensar como si tienes dos conjuntos que son homeomorfos, cuando hablas de continuidad de funciones continuas y punto fijo para funciones continuas, pues el homeomorfismo basta. Pero acá, pues sí necesitas conservar algo más, aparte del homeomorfismo, ¿no? Por la parte esta de que lo estoy viendo solamente para funciones no expansivas. Entonces, el detalle es como, ¿qué quieres decir con isomorfo, no? Es una palabra súper cargada, ¿no? Porque depende de tu categoría. Claro, pero pues, o sea, Pues tu categoría son los espacios métricos, entonces, pues sí, ¿no? Porque isomorfo quiere decir isométrico, ¿no? Entonces, lo isomorfo en espacios métricos es isométrico, ¿no? así es, exactamente, ¿no? Entonces, en este caso, o sea, lo que tú necesitas, o sea, sí depende mucho de la métrica, ¿no? Entonces, Exactamente. de manera específica, ¿no? Depende. Y definitivamente, o sea, no son propiedades nada más topológicas, ¿no? Sino que sí son definitivamente Sí, ese es algo más fuerte. métricas, sí. O sea, si solo quieres hablar de punto fijo de funciones continuas, homeomorfismo basta, ¿no? O sea, eso es, si uno la tiene, el otro la tiene. Pero acá sí necesitas, por la estructura métrica, necesitas más. No sé si eso responde la duda. Sí, sí, igual y ya en otra conferencia se platique de eso más que se necesita para, pues, Sí, para estos detalles, ¿verdad? sí, sí, sí. O sea, hay muchos detalles y hay muchas otras cosas que se pueden hacer, ¿no? Ok. Entonces, he estado viendo aquí, que muchos de esos resultados son después del 2000, ¿no? Ah, sí. Sí, o sea, ¿Esto fue algo como gradual o de repente la gente se empezó a dar cuenta de que se podía mejorar? pues es que el resultado, el que pongo allá como teorema de Kirk, eso fue en los Ajá, 60s, más o menos. No me acuerdo exactamente el año, pero en los 60s, sí, ¿no? Entonces, pues ese estuvo nadando por allá un buen rato. ajá, Y en los 70s, 80s hubo más avances, pero ya a partir como del 95 para la fecha es donde se dio el boom. así O es, sea, sí, mucha más gente se metió a esto. ajá, De hecho, el primer congreso internacional fue como en el 97, creo, me parece el primero. ya, O ya, sea, ya, sí es, digamos, relativamente reciente el interés. Y ya, sobre ya. todo, que, bueno, les cuento a los demás, estas teorías de punto fijo tienen muchas aplicaciones, no solo en espacios de Banach, sino sirve mucho para ecuaciones diferenciales. En ecuaciones diferenciales hay muchas aplicaciones de la teoría de punto fijo, este, que ese es como lo más, digamos, el área teórica más fuerte en el que se puede aplicar, ¿no? Hay Entonces, muchas cosas que tienen que ver con teoría de punto fijo que son de ecuaciones diferenciales. Es que es lo que quieres hacer, demostrar que las soluciones existen encontrando puntos fijos, o sea, Exactamente, esencialmente lo que haces con cuestiones ordinarias. exactamente, ¿no? Pero ya es que luego, o sea, buscas los espacios de las soluciones que en espacios de Sobolev y que en espacios de esto y del otro, ¿no? Y Sí, entonces ahí es sí, donde ya, en espacio de Sobolev hay muchas cosas, ¿no? ya, ya, ya. De hecho, ahora vi que hay, hace como un mes fue el Congreso Mexicano de Punto Fijo y vi que también hay aplicaciones a teoría de control, ¿no? Ujú. A teoría de control y otras cosas que para mí son como muy nuevas, o sea que yo no sabía, pero pues sí hay aplicaciones en otros lados, ¿no? Ya, ya, ya. Tal vez cosas un poquito más sencillas, más prácticas, pero pues sí, sí hay aplicaciones en otras áreas que no veía yo. Pero muchas es ecuaciones diferenciales, ¿no? O sea, teoría de control es ecuaciones diferenciales. Sí, pues sí. Sí, pues sí, ese es el rollo. Muy bien, muy bien. Ah, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Ok. A Muy ver, bien, pues nadie tiene levantada entonces, la mano. entonces le damos un aplauso virtual aquí al doctor Eduardo Castillo. Muchísimas gracias por participar. No, por nada. Este, Y a ver, Sao creo tiene una última pregunta o ya no. equivoqué de botón, perdón. suele pasar. Un falla ahí. Dale. Pues bueno, la Pero, siguiente pues, semana, ¿no? A la misma hora. así es, la semana que va a la misma hora, tenemos a Lili que nos va a hablar acerca del teorema de Grothendieck. Lili Ok. es alumna de Umesmont.
Lili. Sí, Lili Alanís, ¿no? así es. Ah, ok, sí. Aquí estaré. ¿Y si la conoces? Sí, la conozco. Sí, muy bien. Entonces sí nos va a estar platicando la siguiente semana. Entonces, bueno, ojalá nos puedan acompañar. Y pues nada, pues nuevamente, muchas gracias a todos por estar aquí. La grabación se queda aquí en el Teams y luego la subo al canal de YouTube. Luego pongo el link aquí mismo, para que quede permanente, ¿no? Porque luego el Teams lo borra, ¿no? Sí, el Teams lo borra como al mes. Sí, entonces, para tenerlo ahí permanente y pues nada. Ok. Pues sale muy bien, pues muchas gracias a todos. Oye, cuando tengas la publicidad de la siguiente semana para que me la mandes. Ya te la mandé en la mañana. ¿Ya me la mandas? Ah, Te ok. mandé a los 3. Ok, perfecto. Ok, Ya para que lo bien, empiece a promocionar. sale. Pues muy bien. Pues, nos vemos, un gusto. Muchas gracias a todos. Bye. Luego. Oh, nos vemos, Raúl. Nos vemos. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué onda? ¿Andas por ahí? Ya no las...